Básicamente lo que se discutía era eso, Rodi, el decreto de necesidad de urgencia sobre el acuerdo con el Fondo Monetario. El recinto se convirtió por segundo miércoles consecutivo en escenario de discusiones y también de chicanas. Fíjate, vamos con la primera de ellas. El jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, que recordó el escándalo entre legisladores oficialistas del miércoles pasado y se cruzó con el presidente de la Cámara, Martín Menem. Hoy se sientan acá fingiendo demencia y con un presidente de la Cámara que después va a ser motivo de la cuestión de privilegio, presidente. Sí. Así que no me voy a extender, no me extiendo. Después Recuerde que hay, en el plan hay un horario de votación y le está quitando tiempo a su bloque también. No, ¿pero qué tiempo le estoy quitando a mi bloque? Vení a laburar. Así ¿Cómo dijo? Vení, quédate a laburar. Quédate a laburar. Porque después vos pedís respeto a él. El mismo. Vos pedís respeto a él. Diputado, y después no lo cumplís. Diputado. Bueno, termino. Lo voy a llamar al orden a usted también. Llamame al orden. Con las faltas de respeto de usted. Que cagó a trompada a un diputado. Llamalo a los ya lo llamé al orden también. ¿Quién te cree que sos? Y ahora hablamos de Almirón, porque otro de los momentos tensos fue protagonizado por este legislador. Cuando el diputado de la Libertad Avanza, Lisandro Almirón, exponía, no paraban de abucharlo. ¿Por qué? Porque la semana pasada casi se agarra las trompadas con el ex jefe del bloque de diputados de la Libertad Avanza, con Oscar Sago, ¿se acuerdan? Quien fue expulsado el año pasado y creó un bloque propio. Martín Menem lo termina interrumpiendo a Almirón para tratar de ordenar la sesión. En pos de ordenar la situación, en virtud de lo que ocurrió el otro día, le pido, a fin de que estemos todos de acuerdo, que le pida disculpas públicas al diputado Sago. Ante todo, soy argentino, patriota. No me importa lo que ustedes piensen. ¿Saben lo que voy a decir? Acá hay alguien cerebral. No voy a dejar guiarme por las pasiones ni por las especulaciones de ustedes. Sago, perdón a todos ustedes. Piensen en la Argentina y en los que están afuera, carajo. Que no se le caen los anillos a nadie por pedir perdón. Aún, cuando los intereses generales de la patria sean mucho más importantes. Sago, ¿qué querés? ¿Que te dé un pico? Vení, Sago, querido. ¡Amigo! Es increíble, ¿no? La semana pasada se agarraban casi a las trompadas y ahora le ofrece un piquito a Sago. Bueno, durante una discusión por tecnicismos legislativos, esta vez la que criticó a Martín Menem fue la diputada Cecilia Moró. Ahora, lo que usted no puede hacer es decir negativo y mirar para otro lado. Las mociones se votan. No hay asentimiento, no. Ponga a votación la moción. Permiso. Es para ordenar. Ordene. Presidente. ¿Se puede ordenar, diputado? Es usted, jefe de bloque. Se interrumpen entre ustedes. A mí no me peleó tu 10. A mí no me peleó tu 10. Permiso. Diputado Martínez, le pido, como jefe de bloque, ponga orden en su bloque, así no tenemos este tipo de inconvenientes. Presidente. Gracias, diputado. Venís de hacer un papelón la semana pasada. Martín Menem, en el centro de las peleas. Esta mañana se difundió un audio a través de WhatsApp en el que se lo escuchaba pedir a los integrantes de su bloque que gritaran, que insultaran durante la sesión cuando hablase la oposición. Y fue la diputada oficialista Marcela Pagano, quien le pidió explicaciones al presidente de la Cámara, con quien además mantiene una interna por la presidencia de la Comisión de Juicio Político. Y hasta llegó a usar Pagano un megáfono. Presidente, quiero hacer alusión al pedido de la diputada Biasi. Quisiera saber qué dice su audio que está circulando por los medios de comunicación, invocando al apellido de Pagano. Si usted me puede dar explicaciones, y a mí y a todo el Pleno, sería muy interesante, porque hacen alusión a la Comisión de Juicio Político y usted aquí tiene facultades delegadas por este Pleno. Este Pleno también precisa explicaciones. Y le hago una aclaración, señor Martín Menem. Usted ha sido elegido por este Pleno por las facultades delegadas para convocar comisiones. Usted no tiene facultades para desintegrar comisiones. Usted a mí durante un año me presionó para que yo desconociera un acta firmada por el diputado Leopoldo Moró, Cecilia Moró, Emilio Monzó, 3 expresidentes de esta Cámara. Y yo no voy a claudicar con las instituciones. Ese acta de la Constitución de Juicio Político tiene validez, señor Martín Menem. Y si no me calle, porque sabe que, señor Martín Menem, interrumpir al orador es de fascista. ¡Ponga el audio, Menem! ¡Ponga el audio! Ahí la tenés. Mostró la verdadera cara. ¡Ponga el audio! ¡Ponga el audio! ¡Ponga el audio, Martín Menem! ¡Ponga el audio donde usted dice que arregló todos los bloques para desconocer un acta! ¡Ponga el audio!
Ese era el momento en el que agarraba el megáfono. La persona que termina grabando con su teléfono celular a Pagano en esta última parte y dice, mostró la verdadera cara, es la diputada Lilia Lemoine, con quien seguramente se acuerdan, la semana pasada tuvo ese cruce que terminó con el incidente del vaso con agua. Se votó, pero el tablero no reflejó la decisión de algunos diputados, entre ellos el voto de Eduardo Tognoli de Unión por la Patria. Entonces, ¿qué hizo Tognoli? Agarró el micrófono y aprovechó para criticar al ministro de Economía, Luis Caputo. Presidente, ¿cuántos de los presentes le comprarían un auto usado al Toto Caputo? ¿Cuántos le comprarían un auto usado al Toto Caputo? Diputado. Bueno, además libertarios son unos pelotudos bárbaros. Por favor. Presidente, Diputado, mi voto contra este DNU ilegítimo, ilegal, es negativo, señor presidente. Bueno, la discusión fue así, durante toda la jornada, entre opositores y oficialistas, entre oficialistas, y finalmente la votación en general llegó a las 16:43. La Cámara de Diputados respaldó el decreto y el gobierno ahora sí avanza con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 129 votos afirmativos, 108 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo. Se harán las comunicaciones correspondientes. A continuación, se solicita el asentimiento del cuerpo a fin de autorizar las inserciones. Hay afirmativo de asentimiento. Diputado Álvaro Martínez, para una cuestión de privilegio. Bueno, de esta manera, el presidente Javier Milei festejó la votación de diputados donde consiguió que se aprobara el DNU con un tuit. La imagen del tablero con la aprobación y la frase «Viva la libertad, carajo». Mostrarse nuevamente a la suba durante el mediodía. Lo logró, definitivamente lo logró. Una sesión no caliente, calentísima y, en términos vulgares, creciente, ¿no? Bajando en nivel, pero la vulgaridad cada vez más arriba, Rey. Sí, la verdad que cuando escuchás, yo me imagino la gente en su casa mirando el nivel de la discusión, las chicanas, muchas de las peleas más violentas son entre personas del oficialismo, que quizás eso desconcierta todavía más. Yo diría que el oficialismo logró este triunfo, por llamarlo de alguna manera, la aprobación del DNU, lo necesitaba porque los mercados estaban con un nivel de inquietud altísima desde el viernes pasado, estaba casi desesperado el ministro de Economía porque se aprobara este decreto, a pesar de Martín Menem, a pesar de la Libertad Avanza. ¿Sabe quién lo salvó hoy al gobierno? El PRO, la Unión Cívica Radical, parte Coalición del peronismo, Cívica. Pichetto, los gobernadores, que fueron casi al auxilio de una situación que se le estaba descontrolando totalmente. Veremos cómo sigue, la relación está toda rota dentro de diputados. Y vamos a ver también qué pasa con el DNU. El DNU lo habilita el gobierno a recibir este crédito, pero atención que tenés a la principal fuerza opositora diciendo que es ilegítimo. Hoy me decían, esto se puede judicializar. La decisión del fondo creo que está tomada de ir en asistencia del gobierno, pero hay un ruido tremendo. Está prácticamente la relación de la política rota, dentro de los partidos y también dentro del oficialismo. ¿Y qué pasó con los mercados? ¿Qué pasó con el dólar, Caro? Y bueno, arrancó a 1.285 pesos, pero fue escalando rápidamente. Pasado el mediodía llegó a su pico, 1.300 pesos. Y luego retrocedió, cerrando a 1.280 pesos. Así quedó 5 pesos por debajo de la cotización del día previo. ¿Qué pasó con el oficial minorista y la brecha? 17,5%. Y con los dólares financieros, bueno, mantienen una diferencia del 20%. Y luego de mostrarse nuevamente a la suba durante el mediodía, el dólar finalmente bajó hoy su cotización, aunque debió intervenir también el Banco Central como hizo en estos días. El gobierno tiene una herramienta política en el respaldo del Congreso para bajar los nervios del mercado, pero ¿alcanza para el dólar? ¿O hay que esperar la firma del acuerdo con el Fondo Monetario? Preguntas para vos, Pablo querido, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rodi? Buenas noches. Por lo pronto fue una jornada mucho más tranquila para el mercado cambiario. Hubo volatilidad. Al principio el dólar llegó a 1.315, después terminó por debajo de los niveles de ayer. Todos los dólares financieros y el dólar blue por debajo de 1.300, como mostraba Caro. Me parece que en el mercado muchos se acordaron lo que pasó el año pasado. El famoso empome. ¿Se acuerdan cuando el dólar llegó a 1.500? 1.500, y después claro, bajó a 1.100 y ahí hubo un montón de gente que perdió plata. Y me parece que algunos dijeron no vamos a empezar a comprar alocadamente porque después el tipo de cambio puede bajar.
¿Qué es lo que se está viendo en el horizonte? ¿Qué es lo más importante? Que para el segundo trimestre se espera mucho ingreso de dólares en Argentina. ¿Por qué? Primero porque está la cosecha gruesa, es un tema estacional, entran muchos dólares por la liquidación de la cosecha. Y luego porque viene el acuerdo con el Fondo Monetario, que va a implicar por lo menos 10.000 millones de dólares adicionales para las reservas. Va a haber un fortalecimiento de las reservas y la posibilidad de respaldar de mejor manera los pesos. Entonces, ese ingreso de dólares debería ayudar no solo para calmar al mercado, sino para hacer bajar el tipo de cambio. Por eso me da la sensación que hoy estuvo todo mucho más tranquilo. Hay un dato fundamental, el dólar a futuro. ¿Qué pasó hoy que venía elevando su temperatura? Claro, era raro porque muchos inversores se venían cubriendo de una posible devaluación, un posible ajuste fuerte del tipo de cambio oficial, pero exageradamente. Bueno, hoy hubo caída en los dólares a futuro, lo que representa menor riesgo o menor ansiedad por parte de los inversores de una posibilidad de suba fuerte del tipo de cambio oficial. Por ahora sigue el esquema de ajuste del 1% mensual para el tipo de cambio oficial. Veremos cuando se cierra el acuerdo con el fondo qué es lo que piden desde Washington. Claro, y te digo, ¿cuánto puede tardar en anunciarse? Porque esa ansiedad tal vez dominen estas semanas, días. ¿Cuándo, Pablo? Bueno, lo mejor es que sea lo antes posible porque el mercado se puede volver a poner nervioso porque existe incertidumbre al no conocer la letra chica del acuerdo. Creo que pasa para abril, yo diría más cerca de fin de abril, porque todavía, Rodi, no hay fecha en el directorio del fondo para tratar el caso argentino y esto se define con varias semanas de antelación, o sea que por lo menos esto pasa para segunda quincena de abril. Pablo, gracias como siempre, gran abrazo.